Muy buenas tardes, comienza Café de Periodista, sigue el buen tiempo reinando en Lanzarote y eso es muy importante porque, sobre todo, es muy importante para la industria turística de la que vive la mayor parte de la isla de Lanzarote. Don Manuel García Llene, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jorge. Pues con mucho calor, Jorge. Mucho calor también, don Sergio Callao, buenas tardes. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. A usted el calor no le afecta tanto. No, bueno, igual que a todos. Acostumbrado. También está don Valentín Ollané, buenas tardes, don Valentín, ¿cómo estamos? No, pero usted viene de negro. No te creas, al negro, al contrario de lo que dicen, Sí, no te da más calor siempre la placa. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, pues yo siempre he entendido lo contrario. Bueno, la última hora, Manolo, es que el juzgado número 2 o número 4, no me acuerdo, uno de los juzgados de Arrecife ha dado la razón de nuevo y es un palo judicial, en este caso, a los cabecillas de los que llevaban el tema del asunto de la cueva verde, no, en este caso de los centros turísticos, en relación a los famosos días que ellos pendían de que tenían que cobrar de más y que se negaba, en este caso, los centros turísticos a dárselo porque decía que ya el convenio estaba claro, que se le estaba pagando incluso más de lo que se debía. Lo cierto es que eso provocó una huelga el pasado verano, en agosto, que provocó unos daños terribles y que políticamente también fue aprovechado de alguna manera, Manolo, para la excusa del PSOE salirse del grupo de gobierno para decir que, oiga, que Pedro Sánchez no se podía gobernar porque se peleaba con todo el mundo. Sí, efectivamente. Yo creo que de todas formas era previsible este resultado porque ya otra cantidad similar de sentencias se habían dado en el juzgado de lo laboral apuntando que esa iba a ser la salida por el hecho de que se habían presentado demandas individualizadas, pues quedaban estas 106, me parece que son, que van pues en el mismo sentido, lo que da a entender que la cosa estaba lo suficientemente clara porque en distintos, incluso juzgados, han dado la razón al planteamiento que hacía el grupo de gobierno en su momento, o Coalición Canaria, porque ni tan siquiera el grupo de gobierno, porque cuando eso estaba el Partido Socialista gobernando con Coalición Canaria. Yo creo que el palo fundamental se le da a esos políticos que estamos ya casi en campaña electoral y ven cómo se les cae la máscara precisamente en un tema que quisieron utilizar para justificar una moción de censura, pues que cayó en saco roto como las propias demandas de los trabajadores, que sin mucha ilusión se vieron embarcados en esta batalla por su sindicato, que además, como todos sabemos, pues está vinculado a un grupo político, aunque es verdad que los trabajadores tienen mucho que agradecerle su situación económica porque hasta ahora precisamente esos vínculos políticos había hecho que sus reclamaciones se atendieran en tiempo y forma sin necesidad siquiera de demostrar si eran legales o no. Y mire que los juzgados de lo laboral, el 90 y tantos % de las veces siempre dan la razón al trabajador, la tenga o no la tenga, el 97%. Y lo digo así de claro porque lo ha vivido muchas empresas, de que usted con el sentido común, es decir, menos el juez que le da lo mismo, porque como él no va a pagar ni va a indemnizar, pero trabajadores que han hecho todo provocando cualquier situación para ser despedidos, a pesar de que la empresa no quería despedirlo, y siempre al final le han dado la razón al trabajador. Digo que es muy difícil que le den la razón, pero no te extraña porque ya he oído que bueno, que esto aquí Andrés Barreto lo pierde, pero cuando va a Las Palmas, allí siempre lo suele ganar. Bueno, yo no lo sé. Es cierto que coincido en que normalmente es el trabajador y yo creo que esto que cuentas lo creían también aquellos partidos políticos que apoyaron de manera clara, entre ellos el Partido Popular. Recordemos que aunque esté en el gobierno ahora con Pedro Sánchez, también estaba del lado de los trabajadores y argumentando que ellos tenían razón. Pues valoró que esa justificación que tenían ellos era la que era y que seguramente luego, sin ni siquiera esperar a que un juzgado o los juzgados dieran el visto bueno o no, pues se tiraron al monte y apoyaron, digamos, primero aquella separación. El argumento del Partido Socialista el 31 de agosto del año pasado fue precisamente ese, que entre otras cosas pues no le gustaba el posicionamiento que tenía el gobierno en relación a los trabajadores de los centros de arte, cultura y turismo. Bueno, y pues todos aquellos partidos políticos que se sumaron y los sindicatos que se sumaron a esos argumentos, pues la verdad que no están quedando demasiado
demasiado bien. Que me sorprende, sí me sorprende que los juzgados sean tan claros con todo esto, porque es cierto que suelen tener otro tipo de fallos. El tema, en definitiva, se trataba que ellos consideraban que había habido un error en la redacción del convenio y, por lo tanto, querían aprovechar ese error que era favorable a ellos, a sus tesis, y que, por lo tanto, tenían que cobrar unas cantidades que ya cobraban por otros conceptos. Eso era, para que lo entienda todo el mundo, era cobrar 2 veces por beber agua, vamos, por decirlo de alguna manera gráfica, ¿no? Y entonces, pues, le han dicho que los tribunales que no, que tenía razón, en este caso, la empresa. Pero lo cierto, y ahí voy yo un poco, es a la trascendencia política, porque estas cosas no ocurrían en aquel momento, estaba totalmente ligado, porque ya se estaba tramando una operación de derribo de Pedro Sanginés, y servía como excusa crear ese ambiente de caos, de ingobernabilidad, en el que se encontraba la isla, ¿no? Con una huelga en los centros turísticos en pleno agosto, por un tema que yo siempre lo digo, los trabajadores tienen derecho a la huelga, pero no por una chorrada, y más cuando hay claramente dudas de que pueda tener razón, ¿no? Hombre, yo creo que aquí hay que recordar algo que para mí es muy importante. Una de las cosas más importantes es que yo recuerdo que el presidente del Cabildo le dijo al sindicato, a Intersindical, que bueno, que por qué no esperar a que los juzgados de lo social dictaminasen. No esperaron. ¿Por qué? Porque aunque sea una reivindicación laboral, es evidente. Yo creo que quien no lo ve así es que no sabe qué es lo que pasó. Así que la huelga fue política, pura y dura. De Intersindical Canaria, ahí estaba Alternativa, estaba Somos, estaba el PSOE, estaba Podemos, y era un paso más para decir, bueno, esto ya es impracticable. Este cabildo, vamos, no tiene en cuenta ni los derechos laborales de los trabajadores de los centros turísticos, los pobres, que son unos marginados, como todos sabemos. Entonces, claro, todo eso lo metes en una costelera y lo que querían conseguir es desgastar más vamos, es clarísimo, era una cosa tan evidente. Y yo recuerdo que yo recuerdo que Pedro Sanginés decía, vamos a esperar, vamos a intentar no tomar medidas drásticas, sino esperamos a ver qué dicen los juzgados sociales. ¿Qué ha dicho los juzgados sociales? Por lo que ha dicho en todos los juzgados sociales, que la razón en este caso la tenía el Cabildo. De todas maneras, que sí que es en primera instancia, que todavía tienen derecho a recurrir, y ya veremos lo que ocurre. Y allí es verdad que casi siempre suele, en primera instancia suele ganar el 90-95%, según las estadísticas que me han dicho gente de lo laboral. En Gran Canaria, o ya no sé si se llama en el Tribunal Superior, ¿puede ser? El Superior, claro. Superior, pues allí gana ya el 99%. Vamos de todas formas, Jorge, yo sí quiero dejar claro que precisamente estas sentencias, al margen de que sean o no tumbadas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, lo que deja claro es que no era un capricho, una interpretación libre de quienes gestionaban los centros turísticos, y, por supuesto, al no ser ni torticera ni tan clara la posición de reclamación, no tenía por qué haber provocado ese debate político, y mucho menos esa huelga tan gravosa para los propios centros. Que se fuera a los juzgados, pues está bien, porque el trabajador tiene todos los derechos. Aquí lo dijimos, digo, oye, si tienen todos los derechos, si ellos creen y se han equivocado a la hora de redactar el convenio los directivos, pues bueno, intenten aprovechar ese tema, pero que lo hagan, pero provocar una huelga con el daño que eso provoca en toda la imagen de Lanzarote turística, que es de lo que se vive, y en pleno agosto realmente era... Hay unos datos, ¿no?, de los centros turísticos, de lo que en comparación con el año anterior, lo que se dejó de recaudar por los 15 días de huelga, y creo que era cercano a los 2 millones de euros. Precisamente, perdóname, pero es que tenemos ya esperando hace ya 2 o 3 minutos al consejero delegado de los centros turísticos, Echeday Eugenio. Don Echeday, buenas tardes. Bueno, pues estaba esperando, pero ya se cansó de esperar, me imagino, porque no tenemos... ¿Sí? Ah, Echeday, ¿me escucha? Sí, buenas tardes. Ah, perdona. No, decía que usted también lo pasó muy mal en aquel momento de esa huelga general. Creo que incluso, pues, en fin, tuvo hasta problemas de salud, por los nervios, por la tensión vivida en esos días. Pero en cualquier caso, cuando usted ve que ya, porque creo que ahora ya sí son todos los trabajadores los que recurrieron, digamos, ante la justicia, ¿o todavía quedan algunos más? Bueno, la realidad es que la noticia esta semana es que un segundo tribunal, el primero se resolvió en el 3 y ahora esta batería de sentencias son del 1, es decir, 2 jueces distintos opinan lo mismo respecto a este conflicto. Recordemos todos lo que decían. A mí no me gusta focalizar este proceso o lo que se vivió en los trabajadores. Yo creo que los trabajadores fueron utilizados
políticamente pues los de siempre, ¿no? Podemos, el Partido Socialista, Ciudadanos, que se sumó al carro y demás, porque lo que decían era que se cumpla la sentencia, que se cumpla la sentencia, que se cumpla la sentencia en aquel momento. Y lo que ha venido a decir claramente, además, esta sentencia de esta segunda tandada del juzgado número 1 es que los centros cumplieron la sentencia en el minuto 1. Otra cosa es que no les gustara cómo se cumplió o que ellos creyeran que estaba mal cumplida, pero ha venido a decir un juez que está bien cumplida y que aplicamos lo que teníamos que aplicar y que lo que pedían no estaba dentro del convenio colectivo. A partir de ahí, ya digo, con satisfacción ver que no estábamos equivocados, aunque como bien decía alguien en la mesa, no recuerdo quién, lo que dijimos en todo momento fue, vamos a esperar a un tema que está en los juzgados para que resuelvan los juzgados, porque hay una diferencia de criterio entre el comité de empresa y la dirección. Y los juzgados, ya no solo un juzgado, sino un segundo juzgado, en la primera tandada fueron 140 sentencias, si no recuerdo mal, ahora son 106, y vienen a decir lo mismo. La dirección tenía razón, los informes jurídicos y técnicos tenían razón, y no correspondía ese cálculo que estaban haciendo porque el complemento ya estaba pagado como se debía pagar tras la sentencia. Y yo creo que esto es importante, y ahora me gustaría oír a don Carlos Meca, a don Benjamín Perdomo, a don José Juan Cruz, a doña Loli Corujo, que decían que cumple la sentencia, vamos a poner una moción de censura para que se pueda cumplir la sentencia y demás. ¿Cuál es ahora su explicación? Me gustaría además que les hicieran la pregunta y les dijeran cómo han visto ustedes estas sentencias, qué opinan ahora, ¿no? Se lo preguntaremos, pero seguramente Me temo que no le van a responder. Seguro que no van a responder, y además, y si responderían con que ellos no habían dicho eso exactamente. Pero bueno, en cualquier caso, Echedey, usted ha podido hablar como consejero delegado con los trabajadores, porque la mayor parte de los trabajadores, como usted bien dice, son trabajadores normales, gente que les gusta cumplir con su trabajo, hacerlo bastante bien, y la verdad es que lo hacen. Ha hablado para decir, mire, es que estas cosas hay que mirárselas dos veces, ¿no? Cuando se va a tomar una medida tan drástica como una huelga, ¿no? Y en pleno agosto. Sí, Jorge, claro, por supuesto. Uno tiene la responsabilidad de llevar los centros y está por los centros a diario, ¿no? Y habla con los que en su momento decían, bueno, tenemos que ir con todos para no ir en contra del comité de empresa, los que eran más radicales y decían que tenían razón el comité de empresa, y uno habla con todos, ¿no? Y finalmente lo que me quedo es con eso, ¿no? Fueron engañados. Tuvieron a un Andrés Barreto que se sube a una mesa después de venir de un largo viaje en una asamblea de trabajadores en el momento campesino y les dice, estamos luchando porque cobren lo que les corresponde porque se los quieren robar. Y ahora dice, no la dirección, no el informe de recursos humanos, no el informe del Cabildo, que también lo dijo, lo hizo un juez y dice, no señor, no les estaban robando nada, era que no les correspondía, los cálculos estaban bien hechos y lo que pretendían era una subida salarial. A mí me gustaría de verdad oír, ya digo, principalmente yo a los trabajadores me gustaría dejarlos a un lado porque creo, repito, que han sido utilizados políticamente, pero sí me gustaría oír al presidente del comité de empresa, que llegaba a hacer acusaciones muy graves en los medios, a don Andrés Barreto, que también se lanzó a los medios siendo parte actora, o a los miembros de la oposición, a don Benjamín Perdomo, a don José Juan Cruz, a doña Loli Corujo, a don Carlos Meca, ver qué opinan de las sentencias. ¿Cuál es su opinión y por qué ahora no hablan de que se cumpla la sentencia? Se lo preguntaremos si realmente podemos. Pero, don Jay, para terminar, ¿cuánto finalmente fue las pérdidas? Porque es bueno recordarlo para los centros turísticos, más allá de que es intangible contar el daño o saber el daño que ha podido ocasionar a la imagen de Lanzarote. Bueno, Jorge, la verdad que me pilla ahora, me dijeron que sí podía entrar y no tengo los datos encima de la mesa, pero si no recuerdo mal estaban estimadas de pérdidas en recaudación directa de los centros turísticos en algo más de 1,5 millones de euros, si no recuerdo mal. Más de 1 millón, y luego a las empresas creo que era otro y luego, 1,5 millones. Todo, no, mucho más lo que se mueve alrededor de los centros, los restaurantes que no tuvieron negocio esos días, las guías, los taxistas, las empresas de guagua, etcétera, etcétera. Estamos hablando de dinero de menos que recaudaron las entradas de los centros, solo eso. Pues lo dicho, y eso en una empresa que no es que, en fin, que no hay unos que consideran que están demasiado bien pagados, otros que están bien pagados simplemente, pero insisto, por lo menos una empresa que evidentemente los trabajadores en comparación al menos con el resto, pues no están para quejarse mucho. Me refiero por las condiciones de trabajo y por las horas y sueldo que reciben, ¿no? Bueno, en ese sentido a mí me gusta ser muy escéptico. Los trabajadores de los centros tienen el convenio colectivo que firmaron el comité de empresa y los políticos que en ese momento determinaron que este era el convenio colectivo. Se puede comparar con otros y puede parecer más justo o menos justo, pero desde luego la obligación nuestra es cumplirlo, y la de los trabajadores también. Es el acuerdo marco que nos hemos dado para regular la relación laboral entre trabajadores y empresas, y eso es lo que toca. Cuando alguien lo quiera revisar, que lo ponga arriba de la mesa y que lo revisen. Consejero, muchas gracias. Hasta otra ocasión. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Venga, buenas tardes.
Bueno, pues ya está más o menos que este tema ya tampoco tiene mucho más recorrido, pero que sí es verdad que cuando en aquellos momentos, que eran momentos donde parecía que medios de comunicación y periodistas, que de alguna manera mostrábamos nuestra opinión pensando que era exagerada la medida y que detrás se ocultaba una operación derribo que nada tenía que ver realmente, que ese convenio con lo que reivindicaban los trabajadores y que lo que había detrás era crear una situación de caos, sensación sobre todo de caos para justificar no solo la salida del Partido Socialista, sino también posteriormente, como se comprobó luego meses más atrás, una operación de moción de censura. Bueno, vamos a otro tema. Siguen llegando pateras, Manolo, inmigrantes, pero más allá de los inmigrantes, que bueno, que eso ya es un fenómeno mundial, lo que está aquí teniendo graves problemas es el tema de que una gran parte de ellos, de que los que llegan y tocan tierra lanzaroteña, pues son menores de edad. Y son menores de edad que luego aquí no hay una estructura, no hay una infraestructura, la poca que había se desmanteló en su día cuando ya dejaron de venir las pateras, fue después de aquellas famosas crisis de los años 2010, 2008, por ahí, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que no nos coge como nuevos tampoco, porque tuvimos una experiencia a finales del siglo pasado en el que ya se vio cuáles son las necesidades de este tipo de sucesos. Hay que tener unas infraestructuras adecuadas, sobre todo para los menores, que son muchas veces utilizados como una forma de tener éxito en este tipo de cuestiones. Los adultos pues se gestionan y normalmente la mayoría son devueltos. Pero en el caso de los menores están obligados a mantener unas condiciones dignas. Y eso hace que, sabiendo cómo es este tipo de movimientos, sabiendo además que se ha reactivado Canarias como una de las zonas de entrada de la inmigración en Europa, y teniendo además este tiempo que tenemos, que hace que este tiempo que llamamos antes de pateras se haya alargado, pues lo previsible es que venga. Pues también lo previsible tiene que ser que haya un compromiso por parte del Gobierno de Canarias y sobre todo del Estado en atender estas necesidades. Que llegue estos niños a Lanzarote no significa que necesariamente tienen que quedarse en Lanzarote, tienen que recogerse en las mejores condiciones, pero no tienen por qué Lanzarote soportar esa presión, incluso ni tan siquiera Canarias. Eso hay que tenerlo muy en cuenta y tiene que haber una respuesta para negociar allí donde haya que hacerlo, para que no se estén dando estos sucesos que pueden caer en la muerte de este tipo de personas, porque ya se sabe cuáles son los riesgos en el transporte en esas condiciones, y también en garantizar que no se convierta en un coste añadido a las zonas que son fronterizas. Hay que decir que a diferencia de lo que ocurrió en la famosa crisis de los cayucos y después también de las pateras, hay que decir que la gente que está viniendo ahora, el perfil es muy diferente. Ahora la mayor parte, por no decir el 100% de las últimas que han llegado son magrebíes, es decir, marroquíes, la mayor parte de ellos, y se da la casualidad que muchos de ellos son jóvenes, menores de edad, algunos de ellos, aunque es verdad que después, cuando se hace la prueba de edad, pues ya no consiguen, en fin, se demuestra que tienen más de 18 años o 18 años, ¿no? Bueno, es algo también que pasaba, ¿no? Cuando, como bien marcaba Manolo, a finales del siglo pasado, que suena fatal, sobre todo para los que hemos nacido en el siglo pasado, que parece que ha pasado demasiado tiempo. Bueno, es algo que yo creo que tenemos experiencia, que creemos que sabemos cómo solucionarlo, porque solo simplemente hay que aplicar lo que aplicamos precisamente en aquellas fechas. En los medios de comunicación estamos para recordar que eso está sucediendo y que lo que no podemos permitir es que estas personas, que estos menores realmente pues estén en condiciones, digamos, penosas o en condiciones que no se merece cualquier ser humano, ¿no? Creo que hay que solucionarlo. La solución está en la solidaridad, y la solidaridad tiene que empezar dentro de la propia comunidad autónoma y luego ya, si también es posible, pues del resto del país. En este caso es competencia del Gobierno de Canarias y competencia también del Gobierno central. Hoy la delegada del Gobierno de Canarias daba datos de que eran unos 1.600 los que han llegado, no jóvenes, sino en general, y unas 200 pateras, que me parece un poco exagerado en lo que llevamos de año. Pero ¿sabes lo que ha dicho la delegada del Gobierno? La ha oído esta mañana. Que el CIBE en Lanzarote no tiene ningún tipo de problema. ¿Cómo?
Y yo digo, es delegada del gobierno, se llama Elena Mañas, del Partido Socialista, y ha dicho que el CIBE en Lanzarote no tiene ningún tipo de problema. Y con el tema de la inmigración, para mí hay dos problemas. El primero es evitar que nadie muera. Es decir, eso es lo primero que tienes que hacer, evitar que nadie muera en el trayecto. Y nosotros sabemos que hay gente que muere incluso cuando llega a la costa de Lanzarote. Pues resulta que dice la delegada del gobierno, la señora Mañez, que con el CIBE no hay problema. Y es que resulta que con el CIBE no es que no haya problema, que solo funciona el que está en Costa Teguise. Es decir, no funciona ni el del norte ni el del sur. ¿Y dónde están viniendo las pateras? Al norte, fundamentalmente. Es decir, claro, ¿quién avisa de que llega una patera? El barco que va a La Graciosa, que lo vio. No sé quién que llama, un anónimo que llama al 112 y lo vio. Es decir, no hay control por parte del Servicio de Vigilancia. Y entonces, ¿eso qué puede provocar? Que pueda haber desgracia, ¿sabes? Lo que pasa es que yo quiero entender que lo que trató de decir la delegada del gobierno es que funcionan los que están, pero es que hay zonas, y todo el mundo sabe, hay zonas de sombra que ya los inmigrantes y las mafias saben cómo hacerlo, y por eso llegan la mayor parte. También es verdad que cuando hay mal tiempo ocurre que se puede confundir las señales. Yo he estado en el CIBE que está en la misma Guardia Civil y se puede confundir, pero oiga, cuando está el tiempo tan bueno como ahora, que eso no tiene disculpa. Pero eso es que pasa algo, o están mal, o hay sombras que no... Yo he ido a los sindicatos de la Guardia Civil, decir que el de Costa Teguise, bueno, el de Costa Teguise tiene un problema que es que donde están los radares y donde están los monitores no son las dependencias adecuadas, que incluso el baño lo tienen fuera. Bueno, es una especie de... Una garita, de garita, exactamente. Sí. O sea, si no tienes gente que pueda estar controlándolo, pues se te pueden pasar pateras. No recuerdo si es una especie de contenedor. Sí, creo que sí. Yo recuerdo que una de las denuncias era que el Guardia Civil que tenía que ir al baño por una necesidad se quedaba aquello, bueno, había más gente, se quedaba aquello. Y el del sur, sí, que es el Faro Pechiguera, lo que he oído decir al sindicato es que tienen digamos, el material para que funcione, pero no está funcionando. Y en el norte hay un problema con los terrenos para donde deberían ir el radar, pero que el CIBE funciona en Lanzarote. Y después con el tema de los menores, efectivamente, si hemos estado un montón de años sin que lleguen pateras ni inmigrantes, lo lógico es que se desmantelen determinadas dependencias que te cuestan dinero público. Pasó en Fuerteventura, en el Matorral. En el Matorral estuvieron pagando incluso el catering de la comida sin que hubiese ni un solo inmigrante dentro. Entonces, claro, eso... Y ahora resulta que están llegando otra vez, pues habrá que pedir la solidaridad al resto de las islas para que aquellos que tienen centros pues se dividan los niños. Lo que no es bueno es tampoco improvisar, y lo que no es bueno es ahora decir, bueno, el gobierno canario dice, bueno, pues los cuarteles, vamos a ver si podemos utilizar los cuarteles. Es decir, para una cosa de emergencia me parece obvio que hay que hacer todo lo que se pueda, ¿no? Pero yo creo que... Y después la dimensión del problema es mucho mayor, porque el problema de los menores es que tampoco, como dicen algunos, no, ¿por qué no van a un hotel o se ponen en apartamentos? Primero, que no es fácil. Segundo, que hay que tener una vigilancia. Tercero, que tienen que tener comida, tienen que tener tal. Es decir, que no es tan fácil el asunto. Y luego, ¿qué pasa cuando estos menores se hacen mayores? Porque la mayor parte permanecen aquí. Luego, y me parece bien, pero el problema es que muchos de ellos luego no tienen tienen muchos problemas para poder integrarse, encontrar trabajo. Al menos un porcentaje importante, me dicen. Es verdad que en los últimos años esto se ha quedado diluido porque casi no venían parteras, pero ahora se puede otra vez provocar ese problema. Y por eso tampoco se trata de decir, son problemas con muchos aristas, no se puede hacer simplismo ni por un lado, de aquellos que hay que abrir los brazos para que venga todo el mundo, ni tampoco aquellos que están mirando la inmigración y no viendo el problema real que existe, ¿no? en el mundo con las diferencias sociales. Pero, insisto, el problema es muy, muy complicado, no solo aquí en Canarias, sino en el resto del mundo rico, donde vienen los llamados gente de otros continentes mucho más pobres. Por cierto, ya viniendo a cosas más de Lanzarote, Manolo, pues sabes que el que era el responsable de San Borondón, y el fundador, ¿no? Creo que fue. Sí, Jerónimo Robaina, pues bueno, ha dado, digamos, ha decidido marcharse. No digo que ha dado un portón, pero casi, porque la gente que hemos intentado hablar con él nos ha dicho que por favor que le respetemos, que él ya abandona la política, deja su acta y que por lo tanto pasa
a mejor vida políticamente hablando. No se explica precisamente porque hasta hace muy poco se le veía muy ilusionado con su proyecto. Además, precisamente hace poco se hablaba de Juan Manuel Sosa como el posible candidato de San Borondón al Cabildo. Hay conocimiento de que Jerónimo había estado haciendo negociaciones incluso con la propia coalición canaria, según me han comentado, para intentar ir en alianza en sitios como en Tía. Esta desaparición no me la explico porque no tengo los datos necesarios, ni me entra dentro de esa estrategia que parecía que iba en el refortalecimiento de San Borondón como un partido que podría estar cerca de la órbita de Coalición Canaria o como mínimo lejos de la órbita del Partido Socialista en esa estrategia que se ha alimentado, y que ahora su desaparición en Tía, por la desaparición del propio San Borondón, a quien podría beneficiar precisamente es al Partido Socialista, porque se mueve en un sector más marginal, ¿no? Nosotros hemos hablado con uno de los que queda, el líder de San Borondón, Juan Monzón, y esto es lo que nos cuenta. Bueno, me parece que tenemos un problema, pero no, creo que sí, que lo podemos ver Bueno, no la podemos ver todavía, lo vamos a ver ahora. En cualquier caso... yo lo que sé es un poco lo que ha dicho Manolo también, que, vamos a ver, Jerónimo intentó un acercamiento a... Esto pasa con los partidos que son de... San Borondón es un partido de carácter asambleario. Empieza en Tía, su ideología es de izquierda fundamentalmente, un asambleario pero de izquierda. ¿Pero qué hace? Pacta, lo primero que hace es pactar con el Partido Popular, que me parece bien, porque conformaron un gobierno que funcionó hasta que se rompió. Ahora ha habido un problema porque al parecer Gemi ha querido de alguna forma llegar a confluir con Coalición Canaria y el partido le ha dicho ni de coña. Y entonces se ha quedado el hombre como ahí un poco desautorizado. Y no sé, yo incluso llegué a oír que a lo mejor a Gemi Coalición Canaria le proponía ir encabezando la lista de Coalición Canaria, pero me ha sorprendido que él haya dicho que directamente va a dejar la política, cosa que me sorprende porque creo que es una persona que sí, porque que además válida, si ¿no? hablando con él o entrevistándolo de última, un tiempo a esta parte, no es que se entrevistara casi diariamente, al menos en nuestro medio de comunicación, no daba la sensación que fuera a dar ese paso, ¿no? Parece como repentino, recuerden, deja su ERTA, abandona el partido al que fundó, además, y deja, digamos, como cabeza visible a Juan Monzón, ¿no? Juan Monzón, que creo que, como bien recordaba Manolo, creo que sí ha habido, digamos, contacto con la propia Coalición Canaria, sobre todo para unirse en el sur de Lanzarote, en teoría también era en Tías, en Yaiza, donde Juan Monzón se ha destacado por moverse y por dejarse ver en los medios de comunicación y por hacer o por fiscalizar bien al alcalde de turno en Yaiza. Ahora podemos, creo que sí, escuchar a Juan Monzón. Juan Monzón, concejal de San Borondón en Yaiza y uno de los hombres más fuertes del partido, ha reconocido que su formación política ha abierto negociaciones con Coalición Canaria para cerrar una posible alianza electoral. Y la verdad es que a Yaiza se nos traslada una propuesta, una idea de listas, de proyectos y de puestos en lista. Hay que decir las cosas claras porque aquí no se engaña a nadie, ¿no? Precisamente los términos de esta alianza y si se puede plantear una integración en el futuro se discutieron en una reunión en la que Jerónimo Robaina dio su visto bueno. Sin embargo, sus compañeros prefieren cortar algunos flecos y esperar. Y en esa asamblea insular, pues la decisión que se tomó fue de a esa propuesta en concreto, pues no desestimarla y esperar y seguir hablando y seguir negociando a una propuesta que vaya encaminada a que San Borondón pues salga fortalecido de esa alianza y no debilitado, ¿no? La negativa actual de San Borondón no es cerrar la puerta del todo, sino evaluar bien las consecuencias y la fórmula de una posible alianza. Estamos abiertos a seguir hablando, a seguir negociando y poder llegar a algún entendimiento si así cabe. Y si no, pues San Borondón lo tiene muy claro. Se presentará a las próximas elecciones por libre, solo, con su formación política. La marcha de Jerónimo Robaina, no solo como presidente del partido, sino como concejal en Tías, ha sido una sorpresa para los integrantes de esta formación, que este viernes analizarán la situación, aunque el propio Monzón cree que su apoyo en la retaguardia será fundamental para seguir creciendo. Sin duda el abandono de Jerónimo pues es un revés que sufre esa formación, porque es una persona importante, de hecho fue el que fundó este proyecto político en Tía y después se extendió a otros municipios.
Y lo que yo conozco, que no es mucho, pero lo que conozco es que precisamente Juan Monzón era uno de los que creía que no se debería ir con Coalición Canaria, sino que se debería de ir en otras condiciones. Y quizás plantearse no ir dentro de las listas de Coalición Canaria, sino como una alianza posterior. Hombre, yo creo que sería mucho más efectiva si precisamente no van con Coalición Canaria, sino que abren una posible alianza electoral, beneficiándose pues de gente que a lo mejor no tiene nada que ver con Coalición Canaria, pero que tampoco son de otros partidos y que en un momento determinado están dispuestos a negociar cosas que a ellos les interese para la gobernabilidad. Y en el caso de Tía, por ejemplo, la petición de ser el candidato, el propio Jerónimo de Coalición Canaria, trastocaría mucho incluso los planteamientos de coalición, porque se conoce también los enfrentamientos que mantiene Jerónimo últimamente con el Partido Popular, que podría evitar una negociación parecida a la que está ahora con el Partido Popular. Y me imagino que el propio Partido Popular también habrá hecho llegar esas dudas a la propia Coalición Canaria. Con un Jerónimo de candidato, que Coalición Canaria sacara uno exclusivamente, sería sacrificar el propio que tiene Coalición Canaria. Yo no creo que fuera a encabezar Jerónimo, iría el que está ahora mismo como concejal de Coalición Canaria, iría de dos en cualquier caso. Pero donde están los problemas también era... Eso, Jorge, me parece que lo hizo usted sin conocer muy bien a los personajes. No, me refiero que el otro no iba a permitir. Ni al otro, ninguno de los dos creo que va a permitir porque además saben de las limitaciones. No, pero por eso digo que esa era la propuesta de Coalición Canaria. Y eso no puede ser parte del conflicto. Claro, lo que estoy diciendo, que ahí es donde puede surgir problemas, en ese tema, y también en el Cabildo donde había más acuerdo. En el Cabildo es donde parece que Juan Manuel Sosa pues podría ir dentro de las listas de San Borondón como independiente dentro de las listas de Coalición Canaria. Pero bueno, en cualquier caso, las conversaciones siguen abiertas, aunque parece que están cada vez más complicadas de ejecutarse. Ahora vamos a hablar con el consejero del Gobierno de Canarias, el consejero de Turismo, don Isaac Castellano. Bueno, pues ya está aquí Isaac Castellano, el consejero de Turismo, también de Deporte y Cultura del Gobierno de Canarias. Don Isaac, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Isaac, antes de nada, ayer lo prometimos a los oyentes, sobre todo a la gente de La Graciosa que nos escucha mucho, es que, bueno, se ha creado una asociación de empresarios de actividades turísticas en la isla de La Graciosa, y lo primero que han hecho es mostrar su descontento y piden al Gobierno de Canarias una solución. Me explico. Dicen que desde hace ya un tiempo, pero sobre todo a partir del mes de mayo, están recibiendo inspecciones y multas importantes entre 6 y 9.000 euros porque, por ejercer la actividad turística en apartamentos, en vivienda o en complejos pequeños de apartamentos. Ellos dicen que están en una inseguridad jurídica, que hay un vacío legal y que el propio decreto vacacional que usted realizó, el Gobierno de Canarias, pues no recoge esas excepciones que se podrían producir históricamente tanto en la isla de La Graciosa como en Famara, por ejemplo, donde el PRU no permite la actividad turística y ellos consideran que el PRU ya no es efectivo porque está suspendido. Sí, aquí lo primero que habría que aclarar con respecto a las inspecciones y posibles sanciones que se pudieran producir es que no hay una dirección política en torno a esta materia. Es más, si lo hubiera, posiblemente sería constitutiva de delito. Un cargo público no le puede decir a un inspector que sancione o deje de sancionar a un establecimiento. Esto sí que lo quiero dejar claro. Más allá de eso, es verdad que hay un debate en torno a qué debería ser posible y no en La Graciosa. Es un debate que tenemos que abordar, que no solo tiene que ver con materia turística. Has hecho referencia al decreto de alquiler vacacional. En este momento las limitaciones tienen más que ver con el ámbito territorial que con el turístico. Esto también lo quiero dejar claro. Y es una cuestión que muchas veces, aunque es verdad las cuestiones normativas no siempre se entienden, no se podría superar algunos aspectos, algunas limitaciones, por ejemplo, que establece el PRU a través del decreto de alquiler vacacional. Pero desde luego lo que no podría compartir en ningún caso es que se hiciera una afirmación en torno a que la posible existencia de una dirección política en torno al servicio de inspección, porque repito, esto ni se produce ni se podría producir. Me parece evidente que lo que usted está diciendo es lógico, pero sí es verdad
que más allá de lo que usted está diciendo, Isaac, el problema es que hay un problema real, y es que en La Graciosa se ha explotado desde hace muchos años los apartamentos turísticamente, es decir, tipo vacacional. Hasta ahora nunca ocurría nada, ellos han pagado su IGI, sus impuestos, nadie le había dicho nada, y la situación es que ahora es cuando empieza a multarse. Nunca antes se había multado. ¿Por qué ahora y no antes? Primero hay que decir que en estos casos, en los que se han producido recientemente, no se ha actuado de oficio, sino a través de denuncias. Se producen denuncias y a partir de aquí los servicios de inspección tienen que actuar como no pueden hacerlo de otra manera, porque, repito, sería un incumplimiento de sus funciones que posiblemente acarrearía consecuencias si ante las mismas no se produjera una actuación por parte de la inspección. Acuden a La Graciosa, certifican que algunas de las situaciones denunciadas se están produciendo y por lo tanto proceden al establecimiento de la sanción. Esto, repito, es un procedimiento que no tiene ninguna directriz de tipo político y tampoco en estos casos, aunque podría darse esa circunstancia, pero no es el caso en lo que se ha producido en La Graciosa, que se ha actuado ante denuncias de otras administraciones o particulares. Le transmito una queja. Entonces, por lo que usted está diciendo, escuchando, es que hay que decirle a la gente de La Graciosa, tanto los que tienen pequeños apartamentos o viviendas, que no pueden seguir alquilando sus apartamentos en régimen vacacional. Es cierto, yo no puedo decir algo que sea diferente a que todos estamos sometidos al imperio de la ley y tenemos que cumplir la normativa. Más allá de eso, también comparto que tenemos que establecer una reflexión acerca de qué podemos hacer y no podemos hacer en la isla de La Graciosa. Y esto es verdad que es un debate que podemos tener en diferentes ámbitos. Mencionabas el aspectos relacionados con el alquiler vacacional, que evidentemente tienen que ser tenidos en cuenta, pero repito, lo que está limitando o lo que está produciendo este tipo de situaciones no es tanto la regulación en el ámbito turístico como la que se produce en el ámbito en materia territorial y lo que se puede hacer fundamentalmente a través del PRUC. Ya, pero ¿y no se puede poner una excepción en el PRUC? ¿No se puede poner que se puede permitir un número determinado de camas turísticas? Sí, evidentemente el PRUC es un documento que se puede modificar y por eso mismo... Bueno, modificar no hacerlo, porque está ahora mismo suspendido. Efectivamente, es un documento que efectivamente puede tener un contenido diferente al que establece las limitaciones. Eso exige, yo creo que un consenso por parte de todos. No creo que sea solo una cuestión de una administración, sino que tenemos que establecer una reflexión acerca de lo que se... Pero usted como autoridad, ¿qué aconsejaría? Porque eso es lo que nos han llamado hoy varias gente, también Famara, nos han llamado. ¿Qué le aconsejaría? ¿Que dejen la actividad porque pueden ser multados? Yo lo único que puedo aconsejar, y entiéndame la responsabilidad que tengo, es que se cumpla la normativa. Es que no puedo decir otra cosa. Pues si cumple la normativa ya se lo están diciendo, que están ustedes en peligro. De todas formas, a mí lo que me sorprende, atendiendo a lo que usted dice, que no hay ninguna dirección política en ese sentido, es porque se está actuando ahora y no se había actuado antes esos mismos técnicos, porque todos sabemos que el desarrollo de La Graciosa ha sido más de hechos consumados que de una programación política, analizando la realidad y las verdaderas necesidades y posibilidades del territorio. Pues, como le decía anteriormente, porque se produce una denuncia acerca de situaciones y ante estas denuncias los inspectores tienen que actuar, tienen la obligación de hacerlo. Por eso le digo que no hay una directriz política, lo que ha habido es una denuncia acerca de situaciones que se estaban produciendo y un trabajo del inspector que acude al lugar para realizar la inspección oportuna y establece la sanción que considera la normativa. Sí, pero en este caso... Yo lo que estoy diciendo es que en este caso que estamos hablando de La Graciosa, las inspecciones no se produjeron de oficio, sino a través de denuncias. De denuncias que puede hacer incluso el propio ayuntamiento, según lo que puede hacer ayuntamiento, puede ser cabildo o puede ser un particular, que establezca la... Yo hay una cosa que no entiendo, pero entonces... Según tengo entendido y denuncian ellos, perdón un momento para ponerlo y decirlo todo con claridad, ha sido los propios técnicos del cabildo quienes, los que han intentado acogerse al decreto vacacional, han ido al cabildo y entonces han dado cuenta al gobierno de Canarias, lo cual a mí, sinceramente, me parece, porque es una situación muy rocambolesca lo que se produce, es decir, porque nadie se atreve a decir qué es lo que tendría que decir. Mire, ahí está prohibido, no todo el mundo cierra los apartamentos, no ponga ningún apartamento y ahí, hasta que no se saque un PRU nuevo y se permita el alquiler vacacional,
pues no se va a poder alquilar nada allí. Esto será un caos económico para La Graciosa, pero como todo el mundo lo sabe, pues nadie dice nada, porque todo el mundo sabe que es una situación sobrevenida que no saben cómo solucionarla, porque no existe un PRU. El PRU que existe está suspendido en los juzgados, en los tribunales. La Consejería de Turismo no le puede dar ningún tipo de autorización. Está todo el mundo con las manos cogidas. Lo lógico era que se siguiera haciendo la vista gorda, de alguna manera, entre comillas, ya que pagan los impuestos, hasta que se resuelva el problema realmente y se marquen unos límites, unos tipos de casas, unos tipos de vivienda, que sería lo lógico. Entonces yo lo que no entiendo es que la sanción parte de turismo y no del medio ambiente. Sí, porque en algunos casos, por ejemplo, se puede identificar que no existe una autorización previa, y por los motivos que sea, aunque tengan que ver con cuestiones territoriales, y eso es una falta que sí está contemplada, en este caso, en lo que es la materia propiamente turística. O sea que si, por ejemplo, el Gobierno ya tuviese aprobado un decreto que regule el alquiler vacacional, si La Graciosa no está, el PRU aprobado, las sanciones podrían venir igual. No, claro, es que repito, el problema en este caso, las limitaciones que existen tienen más que ver con materia territorial, en el caso de La Graciosa, que con materia turística. Claro. Sí, efectivamente. Pero el PRU, según ellos y sus abogados, que he hablado con algunos de ellos, no se puede aplicar porque está ahora mismo... Sí, pero es con el PRU porque el PRU debe reconocerlo. Si no existe el PRU, pues no están reconocidas. Entonces están en una situación de ilegalidad por la que no pueden estar autorizadas por turismo. Al no poder estar autorizadas, pues está claro que están incumpliendo. Que es un poco lo que pedían ellos, Isaac, y yo sé que no es fácil, usted tiene que responder a lo que dice la normativa, pero lo que ellos piden, oiga, no puede haber como una especie de, digamos, de periodo de gracia, digamos, para que durante un año se diga, mira, en un año va a estar el PRU, se va a recoger, pues una serie de limitaciones, pero se va a permitir la actividad turística, tanto en Famara, como que también está afectada por el PRU, como el archipiélago de Genio. No creo que eso sería lo más razonable desde el punto de vista de la justicia. Lo razonable en cualquier caso es que la normativa se adapte a la realidad de los diferentes entornos. Eso, yo creo que eso debe ser el punto de partida. Más allá de eso, es cierto que nosotros no podemos hacer un planteamiento de mirar hacia otro lado. Pero es que ni se hace ni para decirles, oye, pongan la vista aquí, pongan la lupa en esta cuestión, ni para decirles todo lo contrario, no lo hagan. No puede ser, desde el punto de vista político, ese tipo de interferencias no se pueden producir porque todos, incluidos nosotros, estamos sometidos al imperio de la ley, al imperio de las normas, y a partir de aquí los inspectores que tienen su autoridad para la realización de su trabajo, pues actúan en consecuencia y que, repito, en estos casos además no ha sido actuaciones de oficio, sino actuaciones que surgen a partir de una denuncia. Más allá de eso, yo sí que comparto, ciertamente, que creo que el conjunto de administraciones, en función del propio modelo que se quiera establecer para La Graciosa, tenemos que establecer una normativa que haga compatible el desarrollo de una actividad económica con las aspiraciones que existen tanto desde el punto de vista de la sostenibilidad de la isla como la de su sostenibilidad, que incluye, muchas veces nos olvidamos, los aspectos relacionados con la economía, pero que incorpore los aspectos medioambientales, pero también los económicos. Y no sé si usted podrá aclararlo. Por ejemplo, el que tenga un negocio de bicicleta o un restaurante también está incumpliendo la ley, porque ahí está prohibida la actividad turística según el PRU. Pues ahí, esta es una cuestión que habría, sí, esta es una cuestión que habría que discutir. Estamos entrando ya a un nivel técnico que posiblemente requeriría una consulta, pero en cualquier caso el inicio de cualquier actividad requiere los permisos pertinentes. Y muchos de ellos pues no la tienen como actividad turística, tengo entendido, lo tienen, pagan sus impuestos, pagan Hacienda, están dados de alza, pero... O sea, que vamos a reconocer a la isla de La Graciosa como la octava isla dentro del Estatuto de Autonomía, pero aquello es la ciudad sin ley. No es muy distinta al resto de Canarias, ¿no? Sí. Entre zonas turísticas tampoco nos vamos a escandalizar, pero yo sí ya... Hombre, pero ahí, por lo menos hay normativas, te podrá gustar menos o más, pero el problema de La Graciosa es que la normativa que existe está suspendida, que la primera aplicación es el PRU, que es el Plan de Uso y Gestión.
el plan rector de uso y gestión, es decir, que es lo que marca los usos que se pueden hacer y cómo se deben de gestionar esa actividad. Por estar en un parque natural. No lo hicieron los gracioseros, o sea, tanto es así que es precisamente un parque natural que incluye también parte de Lanzarote y que lo aprueba el gobierno de Canarias, con lo que la graciosa puede ser en parte víctima y en parte se ha aprovechado de esa situación de lejanía y de abandono entre comillas, pero yo sí ya damos por terminado. Sí, vamos a dar por terminado porque mucho más no va a poder decirnos, aunque yo sé que hay mucha gente inquieta en la isla de La Graciosa. Hoy hemos recibido varias llamadas de gente, porque están empresarios que tienen a lo mejor 10, 15 apartamentos, que lo explotan turísticamente, pero hay también, y quienes conocemos La Graciosa, una economía importante que permite a muchas familias, oiga, que están ellos, si nosotros estamos alejados, ellos están más alejados, permite a muchas familias pues mantener un nivel de vida bastante importante o bueno en la isla de La Graciosa, gracias a esos ingresos extras que pueden recibir por alquilar una de sus viviendas. Ni tan siquiera extra, yo creo que ya son la base de la economía posiblemente, de la Graciosa. Efectivamente, en el caso de La Graciosa se ha producido una transformación en el que el peso hoy por hoy del turismo, yo creo que quizás lo convierte en la actividad más importante de la isla. Bueno, según dicen ellos, el 80% de la actividad sin ninguna duda, directa, sin ninguna duda. Sí, pero iba a hacer una pregunta más del turismo ya en general. O sea, hace un año aproximadamente estuvo usted por aquí, hablábamos de las expectativas para este año y éramos negativos, por lo menos nosotros no, usted no tanto, del impacto que podría tener la nueva situación geopolítica, o más que geopolítica, geoturística, sí, en el Mediterráneo, sobre todo en el Mediterráneo, ¿no? Y se ha visto que ha habido un decaimiento de las cifras de ocupación turística. Y de llegada. ¿Cómo se ve desde su consejería? Pues un poco lo que está sucediendo es lo que habíamos previsto a principios de año. También decíamos que la aspiración no podía ser la de batir récords de forma permanente, que esto, si se prolongara en el tiempo de forma indefinida, pues sería insostenible. Yo siempre he dicho en muchas ocasiones hasta desaconsejable desde el punto de vista de la calidad. Ahora bien, si analizamos las cifras que estamos teniendo, con un entorno de recuperación importante de los países de la cuenca mediterránea, que por otra parte ya se inició en el año 2017 con cifras de crecimiento que superaban los 2 dígitos, podemos decir que lo que es el impacto económico y social del turismo en Canarias está siendo positivo. En cifras de llegadas de turistas es cierto que tenemos una ligera disminución que se ha acentuado en los meses de verano, especialmente en lo referente al mercado británico, por otra parte tremendamente importante en el conjunto de Canarias, pero especialmente en el caso de Lanzarote, y sin embargo lo que estamos observando es que el volumen de negocio, la facturación asociada al sector turístico se ha incrementado con respecto al año 2017, que el turismo sigue tirando del resto de actividades económicas que se desarrollan en Canarias, que sigue generando empleo si atendemos al número de afiliados a la Seguridad Social, que sigue creciendo con respecto al año 2017, y por lo tanto la valoración que hacemos en ese sentido es positiva. Además, tenemos buenas expectativas de cara a la próxima temporada de invierno, porque si bien es cierto que los datos de conectividad, de capacidad aérea del verano ya apuntaban a que se podría producir un descenso, sobre todo teniendo en cuenta que habíamos perdido conectividad aérea, para la próxima temporada de invierno nos encontramos con la situación inversa. Tenemos un incremento de capacidad aérea del 10% y además un incremento también de venta de paquetes turísticos con respecto a nuestro principal mercado, que es el Reino Unido, con un incremento del 13%. Por tanto, podemos hablar de que seguramente en cuanto a número de turistas se vaya a producir una recuperación en la próxima temporada de invierno, pero repito, este no debe ser el gran objetivo que nos planteamos, sino conseguir que se maximice el impacto económico y social del turismo. Y yo creo que en ese sentido las estrategias que precisamente lo que buscaban era un incremento del gasto, siendo más conocedores del turista que nos visitaba, conectando las campañas promocionales, las motivaciones con los recursos con los que disponemos en Canarias, están funcionando, están haciendo que el gasto turístico se incremente y que las cifras, primero, que si atendemos el número de visitantes, posiblemente vamos a cerrar el año como el segundo mejor año de la historia turística de Canarias, desde el punto de vista del número de visitantes, y además maximizando ese impacto económico que debe ser el gran objetivo. ¿Y la explicación exacta cuál es? Quiero decir, porque yo también leí los datos,
Bueno, incluso había una cifra que daban también de que el turismo, Canarias es la comunidad autónoma que más turistas extranjeros había perdido ahora en estos meses de verano, que vamos, la media era como más de 1000 diarios, pero que en cambio los ingresos sí que habían aumentado. Entonces, ¿eso qué es? ¿Que están más tiempo? ¿Que hay un turismo de mayor calidad? ¿O cuál es la explicación? Sobre todo es un turista que gasta más, por día, efectivamente. Y eso se consigue, como decía anteriormente. Yo no hablaría de turismo de más o menos calidad, pero sí, desde luego, de un turista que cuando llega a Canarias consume más productos, primero los tiene que conocer y en ese sentido se están orientando las campañas promocionales. Hemos pasado de una etapa en la que se vendía, digamos, el centro de atención de la campaña era el propio producto, con campañas genéricas en soportes físicos, a campañas aprovechando entornos digitales, campañas específicas además, porque hoy la tecnología lo permite, conocer al turista, saber sus motivaciones, dirigirles promociones específicas y conectarlo de una forma más precisa con los recursos de los que disponemos en el archipiélago. Eso está haciendo que el gasto turístico se incremente y que los resultados, repito, nosotros entendemos que son muy positivos, porque en cualquier caso, con todo el ambiente de incertidumbre que se ha generado en torno al Brexit, que tampoco podemos obviar, que también ha tenido su repercusión, sobre todo en la planificación por parte de las compañías aéreas. Todavía no hemos recuperado, la conectividad perdida ante un fenómeno como la quiebra de Monarch en su día. Esto evidentemente nos ha afectado y, sin embargo, los datos que tenemos de cara a la próxima temporada de invierno, repito, son muy positivos. Consejero, me están diciendo desde realización algún que otro problema con tu micrófono, y el último 20 segundos creo que no se estaban oyendo bien, se estaba oyendo pero no bien. No sé si van a intentar arreglarlo. Vamos a ir terminando, bueno, pero me gustaría, aquí ves que los que mandan son los micrófonos. Sí. Bueno, en este caso a mí sí me gustaría, porque creo que he oído que el Gobierno de Canarias está realizando un informe sobre las repercusiones que podría tener uno de nuestros principales clientes, que es el turismo británico, con el tema del Brexit. Sí, se ha hecho el informe genérico con respecto al impacto en Canarias. Es cierto que desde el punto de vista turístico, lo más que podemos decir en estos momentos es que introduce elementos de incertidumbre importantísimos, porque no sabemos cómo se van a resolver algunas cuestiones claves. Es cierto que las conversaciones que hemos podido tener con diferentes aerolíneas en el World Route, eso fue una oportunidad excepcional para hacerlo, nos manifestaban muchísima confianza en que por lo menos en lo que es la regulación del espacio aéreo no va a haber problemas. Tanto es así que el gobierno del Reino Unido ya ha manifestado su voluntad de que, con o sin acuerdo, que son dos escenarios que además tienen implicaciones importantes, pero con o sin acuerdo, el gobierno del Reino Unido ya ha manifestado su voluntad de que las aeronaves procedentes de la Unión Europea puedan operar con normalidad, y que esperan que por parte de la Unión Europea medidas de reciprocidad para que no exista ningún tipo de problema. En cualquier caso, una fecha clave será el próximo 18 de octubre, cuando se reunirá el Consejo Europeo y en buena parte pues pondrán sobre la mesa cuál será la línea de negociación. ¿Pero cuál sería el peor de los escenarios para Canarias? El peor de los escenarios, que es un escenario que nadie se está planteando, y yo creo que esto es lo más importante, es que no se produjera un acuerdo con respecto al espacio aéreo, y que las aeronaves del Reino Unido, consideradas como extranjeras, no pudieran operar en el ámbito de la Unión Europea y viceversa. ¿Sino pagando unas tasas altísimas o qué? Bueno, en principio necesitarían, desde luego, las autorizaciones. Después tenemos que ver cómo serán los trámites de entrada y salida, pero esto ya es una cuestión no sin importancia, por supuesto, pero menos que la propia autorización en sí misma, porque implica unos trámites diferentes de entrada, que pueden ser quizás más arduos, que supongan una carga para el turista y siempre tienen que ser tenidos en cuenta. Si este es el peor escenario, es mejor ni pensar que puede... No, desde luego, y repito, porque sería una catástrofe para Canarias. Efectivamente, y es un escenario que, repito, por muy posible que sea, es un escenario tremendamente improbable. Es más, las aerolíneas no están trabajando con la perspectiva de que este escenario se pueda producir, más allá de que alguna ya ha tomado medidas por si acaso. Bueno, estamos hablando con el consejero de Turismo. Me están diciendo que nos tenemos que ir, no solo porque tenemos problemas con el micrófono, sino también porque él tiene
que coger un vuelo ahora mismo y no sé si quieren decir algún matiz. Sí, yo una cosa, aprovechando. Consejero, desde que se está aplicando el 75% de descuento en los billetes para los residentes canarios a la península, están saliendo noticias, bueno, sí, solo tienes que meterte en internet para ver que las compañías le han metido una subida a los vuelos a Canarias. Eso es verdad, que a lo mejor a nosotros no nos afecta tanto, a Canarias me refiero, cuando vamos a la península, porque el 75% al fin y al cabo lo tenemos, pero por ejemplo, para la gente que quiere venir a Canarias, esto puede ser incluso perjudicial para el turismo nacional. ¿Usted lo ve así? ¿Está pasando esto? Yo creo que en estas cuestiones, más que suponer, hay que contar con datos precisos. En este sentido, ya hemos manifestado la necesidad de que Fomento, que es el que efectivamente abona las bonificaciones y por lo tanto tiene que tener conocimiento de las tarifas que se están abonando, comparte esa información para saber qué está pasando. Es verdad que desde el punto de vista de la movilidad, la conquista del 75% de las bonificaciones ha sido un éxito y yo lo que espero desde el punto de vista turístico es que también implique un incremento de frecuencias y nuevas rutas con Canarias a medio plazo. Es verdad que esta toma de decisiones no se produce en el corto plazo, pero para que sea beneficioso desde el punto de vista turístico, para que no suponga trabas por parte de un mercado tremendamente importante. Tenemos que recordar que el mercado español es el tercer mercado de las Islas Canarias y que se produzca este incremento de frecuencias y rutas, que sería tremendamente importante y que lo podría posibilitar también a medio plazo la bonificación. Nos tenemos que ir, pero ¿se ha hecho algún estudio sobre el tema del cambio de hora, que si nos conviene o nos beneficia el que se pueda, digo a nivel turístico, después ya podemos hablar de otro, pero a nivel turístico, ¿nos puede perjudicar el hecho de que se ponga toda la hora igual en toda Europa? Yo la Unión creo Europea, vamos, en este caso. Claro, lo que se está cuestionando es más el tema del cambio horario, si a lo largo del año hay que hacer un cambio, más que el tema del uso. Yo defiendo que Canarias está en un uso diferente al resto del Estado y por lo tanto esto se tiene que mantener, pero es cierto que desde el punto de vista promocional lo que no podemos obviar es que esto es un elemento que nos diferencia, yo creo que nos da cierto grado de exotismo, pero además hace que se mencione a Canarias de forma constante y eso desde el punto de vista, claro, desde el punto de vista de la publicidad, pues no lo podemos obviar. Consejero, nos están diciendo que su gabinete de prensa que por favor que lo soltemos ya porque se nos pierde el avión, por eso tiene una reunión urgente ahora en Gran Canaria, creo que nos han dicho. Pues, consejero, muchas gracias por estar aquí y ya en otra ocasión a ver si viene con un poquito más de tiempo y podemos estar aunque sea 5 o 10 minutos más, ¿vale? Yo encantadísimo. Pues Isa, muchas gracias. Valentín, nos tenemos que ir. Pues nada, nos vemos el próximo miércoles y Manolo el próximo lunes. Y por cierto, como yo hago crítica cuando hemos invitado a algún invitado, valga la redundancia, y por lo que sea no nos viene a última hora por algún problema, en esta ocasión tengo que yo ejercer la autocrítica, porque en esta ocasión nos ha ocurrido que habíamos invitado también hoy a Gladys Acuña, la parlamentaria Gladys Acuña de UPI o de Nueva Canaria. Desde aquí, sobre todo a su madre, que sé que es la que nos ve, pedirle disculpas y que ya hablaré con ella personalmente para dársela a ella de manera presencial. Nosotros, no es una amenaza, volvemos mañana a la misma hora. Buenas tardes.